Muy buenas tardes, queridos almorzantes. Esta es una emisión más de este programa tan ameno, tan divertido, tan analítico, el almuerzo picante, hoy 15 de febrero. Y como siempre en este espacio de análisis nos acompañan nuestros queridos compañeros Carlos Gómez Bermejo, que anda estrenando look, nuestro querido amigo el doctor Vivienda, Oscar Ruiz Vargas, con su presencia siempre y su camiseta para que usted lo busque y le diga, mi vivienda anda mal, no, para que lo tenga. Y por supuesto, nuestro querido y nunca bien ponderado antropólogo, sociólogo y gerontólogo Sigifredo Rodríguez, que ahora está muy enterado de cuántos y a quiénes les van a dar las vacunas. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo está el rating de países en la entrega de vacunas y cuáles algunos ni siquiera figuran. Hablaremos también, por supuesto, pues de cómo ya están empezando las campañas, yo llamaría, pues de estas de lodo que tanto dañan, pero que bueno, pues algunos las prefieren como si con eso fueran a ganar mejores adeptos. Y por supuesto, hablaremos de varios temas más que van a ir surgiendo aquí a lo largo de la charla. Les recuerdo, compañeros, que nos pueden escuchar, como siempre, a través de Spotify, nos pueden ver en YouTube y nos pueden ver también en Facebook. Y por supuesto, pues siempre es un placer que recibamos sus mensajes, sus comentarios a través de las redes para todo el equipo y lo que estamos haciendo. Nos pueden tuitear y también en tweet nos pueden ver. Así que pues empecemos. Este viernes ya nos anunció la jefa de gobierno, no solo que entramos a fase naranja del semáforo, sino también que inician las vacunaciones. Hace unas horas estaba ya dándose a conocer las 3 principales alcaldías que se van a vacunar en su totalidad a todos los adultos mayores. Esto habla ya de una fase abierta y clara, pues, de construcción de este gran programa nacional de vacunación para la Ciudad de México. Le pediría, como siempre, a nuestro amigo Sigi, que es el que está mejor enterado y que ya tiene la edad para recibir la vacuna, que nos explique de este tema. Ah, es cierto, no la Estamos recibimos formados y, en abril, y porque es un registrados menor de 40 años. estamos Adelante, registrados Sigi. en la página, estamos registrados ya en la página, debidamente cumplimentado el protocolo y los formularios, que fueron muy sencillos, afortunadamente. Sufrió, ya saben, en la página oficial un bombardeo de solicitudes, lo cual demuestra el interés de la mayoría de la gente por sí acceder a la vacuna, en el caso de los mayores a 60 años. Tenemos una cantidad de 3 alcaldías que serán en su totalidad, como ya lo referiste, los que recibirán la vacuna. Yo quisiera entrar, Ulises, en la parte más polémica del asunto y si quieren vamos tocando los temas que son como de información general en el transcurso para que nos dé tiempo, porque pues, como siempre nos queda la agenda apretadísima, con tanta cosa, tanta risa, tanta bonomía y tanta bienaventuranza en este gran programa que dirige usted sabiamente, Astrolab. Empieza, tira. 3.3 millones de adultos, que hubo 4 que estuvieron registrados, 2 millones de AstraZeneca que recibimos, y aquí la polémica, y la lanzo de una vez para que se abra el tema. ¿Ustedes creen que sea parte de una estrategia? Porque se ha criticado que las células que van a ir a la vacunación en todo el país, incluyendo estas 3 alcaldías, Coajimalpa, Malagrera, brigadas, Correcaminos, la brigada Correcaminos, tengan una doble o triple intención de hacer promoción a favor de la 4T, sean necesarias, o por el contrario, pues imprescindibles de estas, entonces recibirán vacunas y también pues este número. Vamos a tener Sinova, vamos a tener CanSino, vamos a tener en fin, una serie de vacunas que ya están llegando. Llegaron 830,000 el día de ayer. Y el tema es que AstraZeneca son 2 millones los que revisamos el jueves, y esas se utilizarán con una sola aplicación, pero además no necesita cadena de frío extremo.
Imagínense, menos 75 grados, es una barbaridad antes de A como están conformar. como están ahorita en Nuevo Laredo y en Texas, ¿no? Y en el norte Siberia, y en el Siberia, norte y en el norte del país, Carlos, que además pues acaban de tener un apagón con el frío que hay, o ya habrá tiempo de... ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el Entonces, apagón. Con el de apagón, ¿qué cosas suceden? Muy bien. Bueno, el caso Pues es que abramos el AstraZeneca debate con lo requiere. que nos está pidiendo Sigi. Adelante. Que Sigi ya se apropió de la palabra para explicar 3 preguntas y sigue con una. Entonces, vayámonos al terreno. Ya. Las 3 delegaciones, las 3 alcaldías que empezaron hoy son las que tienen menos contagios y también son, digamos, como que las menos No, densamente Carlos. pobladas. Vamos, No, 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 es Coajimalpa, como tenía el número de Milpalta. población que podía ser más fácilmente atendible completa. Porque Sí. por su dimensión tienen esa posibilidad. No, es que está Magdalena Contreras, y acuérdate que alguna vez lo pasamos, estaban, pero sí bárbaros. sobre todo Sí, cierto. San No, Bernabé. Milpalta también es de las de más alto contagio, altamente espérense. pobladas. En cuanto al número de habitantes, pero no está densa, pues, o sea, Milpalta No, es rural. No, pero ¿cómo no? Te tiene voy a una pasar, ventaja. les voy a pasar Todos para van a ser Pollo. vacunados casi en una sola acción, esto es lo que importa, y van a tener la chance de que la dosis se repita rápidamente, bueno, la tengan dentro del plazo, y se le pueda cubrir a todos. Entonces la idea es ir cerrando, digamos, el cerco y cerrar A ver, con aguas, chavos, la porque totalidad de los adultos mayores de diferentes Simón, estatus económicos. Universal va a ser el asunto y va a ser para tochos, morochos. no, pero no manchen, eso ha sido un fake news y le han estado dando vuelo durísimo. Mentira, mentira, mentira. Milpalta es de las más altas. Magdalena Contreras también. Y déjenme ver, Coajimalpa creo que es la única que se escapa. Pero no, le han estado Álvaro dando Obregón también durísimo. está complicadísima, ¿no? Pero no le tocó ahorita Todavía Álvaro no, Obregón. todavía no entra, Oscarín. Cuaji, déjenme buscarla. Ahí está abajo, ahí está, después de Contreras. Coajimalpa es la única que se escapa, pero le han estado dando durísimo esa fake news, falso. Sí son de las más altas. Milpalta Ahora, lo y importante, además de que sean o no de las más altas, Sigi, es que sí va a ser la totalidad de los adultos mayores registrados de los diferentes estratos económicos, y el plan es que se cubran en un plazo récord, todo mundo baje, se ponga la vacuna, se instale, y son los mayores de 60 o más, dirían, ¿no? O sea, va a estar bueno, va a ser una tarea interesante, ¿no? Perdón, Piojo, te arrebatamos la palabra por andar diciendo cosas que no eran. Barbaridad. No, sí, de acuerdo, para estar diciendo incoherencias. No, vamos, o sea, que obedece precisamente esta estrategia, pues, a cubrir y ya de una vez, por el número de adultos mayores que tal vez no sea tan alto como en otras delegaciones, tal vez o alcaldías un tanto más urbanizadas, ¿no? Más densamente pobladas. La intención era precisamente esa, cubrir a todos los adultos mayores de esas 3 alcaldías, que era una meta un tanto más asequible, más corta en el tiempo. Y vamos, y olvidarte de ellas, ¿no? De los adultos mayores que viven en ellas, y enfocar tus baterías entonces ahora sí a las densamente pobladas, como pueden ser las más urbanizadas y las más cerca del centro, vamos, me refiero a Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa, obviamente, Iztapalapa y Iztacalco, que son las que tienen mucho más, ¿no? Exactamente, o sea, Azcapolanco. Con esa lógica es que se determinó que fueran primero estas 3, porque puedes cubrir a la población de adultos mayores de una vez y para siempre, de una manera mucho más rápida, ¿no? O sea, es por eso. Muy bien. Oscar Ruiz, doctor Vivienda. Con esto ya se va superando aquella infodemia. Mi buen Ulises, sí, Carlos, saludos a todo el auditorio. De primero, sí iban a llegar las vacunas, que si no iban a llegar, que cuándo estarían listas. Después con la cuestión de la página que se había saturado, que finalmente era una tomada de pelo. Al final del día, la página solucionó su problema, se registraron bien, y después continuamos con la infodemia respecto de las llamadas, que si les iban a hablar, que no les han hablado, que al final eran otras personas, que era una ruta de carácter político, y al final del día ya les están llamando, ya mucha gente está más tranquila, ya les están dando fecha, lugar, horario, y bueno, ahora vamos con la cuestión de la aplicación. Pero si se dan cuenta, hemos estado, digamos, en un bagaje de información, de infodemia, en donde lo único que se ha generado ha sido una situación de exasperación,
de flujo de información negativa. Y bueno, ahora la población ya está dando cuenta, se está generando un recambio y están dando cuenta de que efectivamente mucha de la información manejan las televisoras, en los radios, en las estaciones de radio, inclusive en medios electrónicos, pues únicamente son mentiras. Se está cubriendo la expectativa de la vacunación. En esta semana se reciben más vacunas y bueno, vamos de acuerdo al calendario que se había establecido originalmente. Entonces, no hay sobresaltos, no hay ninguna modificación y vamos avanzando bien. Para aquellas personas que no han tenido acceso al registro propiamente en la plataforma o que no han recibido vacunas, también les pedimos paciencia. Poco a poco se irán desahogando la premisa de información y de sujeción a la vacuna en todos estos nichos de población que están mucho más aislados o con niveles de comunicación más endebles. Pero además va a ser muy importante, Oscar, porque no sabemos que en algunos puntos importantes decían, no, y ¿a poco sí se los van a dar también a los de la clase media y a los de la clase alta? Por supuesto, Joaquín Malpa, por ejemplo, tiene toda la zona de Santa Fe, todos serán atendidos. El caso de Contreras, pues está toda la gente que vive ni más ni menos que en San Jerónimo, que también fue pues una de las colonias que estaba destinada para funcionar. Luis Echeverría es uno de ellos. Y por supuesto la unidad de Independencia, que también era una una unidad de mucha gente, adulto mayor, que están concentrados ahí, clase media, digamos, mediana, no de alto nivel, pero todos, por supuesto, desde los pueblos más lejanos hasta los más cercanos. Y habría que decir que eso también va a ocurrir, espero, también con toda la población de Milpalta, en donde pues tenemos una variedad también importante de pobladores. Y tiene una ventaja que a mí me parece una estrategia también importante, compañeros, que siempre que se dan estos fenómenos alguien se quiere brincar. Voy a hablar de esta subcultura del agandalle, ¿no? Donde digan algunos, no, pues yo vivo aquí pegadito, pues ya que me lo den, digo, yo vivo en Tláhuac y me voy a Milpalta, o yo vivo en Álvaro Obregón y me paso en Tlalpan y me paso a Contreras. Creo que va a ser muy importante decirlo. Hagámoslo ordenado. Hay de verdad la voluntad y el trabajo para que todos alcancen. No hay que desesperarse, no hay que colocarlo en una situación de emergencia, hagamos que funcione. Yo de verdad aspiro a que, digo, ya me imagino que van a estar en los medios para ver a quién no le dieron la vacuna, por qué no se cumplió, pero también habrá quienes cometan, yo diría, pues algún acto de estos de, pues yo lo prefiero, mi papá ya se había registrado, vivíamos antes aquí, pero ahora cambiamos, lo que ustedes gusten, hagámoslo ordenado. Y yo creo que hay que saber que estamos en esta ruta. No va a ser sencillo, es un tema que tiene sus complicaciones, pero creo que hay una enorme disposición también de la población a que se cumplan de manera, digamos, factible todos estos fenómenos porque les va a beneficiar. Te preguntaría, Sigi, dentro del ranking de países que están siendo atendidos o que están atendiendo su población con respecto al tema de las vacunas, ¿cómo estamos? ¿Cómo está México en América Latina y en el mundo respecto a este tema de la vacunación que ya arrancó ahora sí de manera masiva? Dices, en el concierto internacional de la vacunación del COVID, tenemos hemisféricamente, para el caso de Latinoamérica, somos el cuarto país que está desarrollando una vacuna. Fue muy polémico el día de hoy que dijo el presidente, pues ya apartamos el nombre de patria, ¿no? Entonces, pues todavía no lo desarrollamos, pero ya dijo, ya apartamos el nombre de patria, así se va a llamar. Y sí, recordarán que se está trabajando con la UNAM desde hace rato. Los otros países que están desarrollando son Cuba, que trabajará, anunció el canciller el día de hoy, trabajará codo a codo para el desarrollo binacional y de las dos vacunas, pues la mexicana y la cubana, que vendrán, por cierto, en próximas fechas, muy probablemente a hacer la prueba de la tercera fase, la cubana. Los otros países son Argentina, que se vio beneficiado, recordarás, con el tratado con AstraZeneca, precisamente para producir a granel allá la vacuna, que se va a envasar por acá, y China, es el otro país. Estos cuatro somos los que tenemos esta ¿Cómo ves esa situación, Carlos, tú como internacionalista? ¿Qué podrías decir al respecto de este comportamiento en donde hay de plano incluso países que están, pues llamémosle, fuera del esquema de adquisición de vacunas? Lo habíamos platicado anteriormente sobre, le habíamos puesto la geopolítica de las vacunas, en donde los papeles preponderantes en este caso lo están llevando tanto China como la India, que son estados en donde le apostaron enormemente al desarrollo científico y tecnológico, también por el enorme volumen de la población que tienen
y ante estos intercambios comerciales Un poquito más, como leoninos. 10 veces más que nosotros, más o menos, ¿no? Sí, y estos tipos de intercambios comerciales leoninos, en el sentido también en donde las patentes y las licencias de algunos medicamentos registrados por el Big Pharma, ¿no? Los grandes laboratorios que habíamos planteado, pues no, hacían que estos medicamentos estuvieran fuera del alcance de de la población mundial, como ahora es el caso de las vacunas. Entonces, tanto China como India le apostó grandemente a la creación de genéricos. Hay que recordar también que hace no mucho, cuando Brasil era gobernado por Lula y Brasil tenía una gran epidemia de VIH, Lula tomó la determinación de borrar los patentes de los antirretrovirales y dar la orden de que se consumieran genéricos y que fueran producidos por la industria farmacéutica brasileña, ¿no? Fue un golpe sobre la mesa debido precisamente a una necesidad y una urgencia nacional. Y a un abuso, a una respuesta a un abuso, ¿no? A un exceso enorme. Exactamente, eso me refiero con el Big Pharma, ¿no? A final de cuentas actúan como monopolio, ellos fijan los precios de sus descubrimientos científicos, que también, pero será tema en otra ocasión, de la expoliación de las materias y los recursos naturales de muchas partes del tercer mundo, ¿no? En donde esas sustancias activas que ellos aíslan para hacer sus medicamentos son expoliadas y explotadas en otras partes del mundo que no necesariamente son donde ellos radican sus empresas, ¿no? Muy bien, y bueno, mi querido Oscar, pues ya sabes, ¿no? Todos empezaron a pegar de gritos, que como que vacunas de la India, que tenían una calidad menor, o cubanas, que nos van a hacer después convertirnos otra vez en comunistas, o en algún deseo por consumir desesperadamente ron, o alguna cosa, o comer tortas cubanas, o chile habanero, de las famosas mentiras, ¿no? Pero la otra, y más grave, Oscar, pues esta opinión que surge de que ponerle patria pues es hacer propaganda electoral, patrioteras, y algunas dicen. ¿Cómo la ves con todo esto? ¿Sí? ¿Serán de baja calidad y menores? No, de ninguna manera absolutamente. Creo que en México hay la suficiente calidad científica, tecnológica, de investigación para generar plataformas muy eficaces y eficientes en todos los niveles y en todos los rangos. Simplemente hemos estado sujetos históricamente a muchos de los procesos del vecino país, y también nos lo han vendido en el neoliberalismo, en la cuestión que la investigación y las plataformas tecnológicas son propias de la iniciativa privada y no del Estado. Ya tenemos un ejemplo generado recientemente con los ventiladores, mi buen Ulises. Si recordamos, hay 2 ventiladores que ya se generaron con tecnología mexicana y con científicos mexicanos. Uno lleva por nombre, hablando de los nombres, lleva uno por nombre Ecatl, que quiere decir Dios del viento en náhuatl. Ecatl. Y el otro es Gatsi, que es suspiro, sí, así. Suspiro en otomí, ¿no? Está padre, está bonito. Y bueno, ¿Cómo es? Por favor, otra vez. Suspiro. ¿Cómo es? Así como oliendo las rosas. Gatsi. El nombre Tomí, ¿cómo? Gatsi. Está bonito, muy bonito. Hablas muy mal, Tomí. Y bueno, pero lo importante es que se genera una plataforma de investigación, una plataforma científica, una plataforma tecnológica de carácter nacional. Y por otra parte es el gran ahorro, porque en estos ventiladores, nada más para dar un ejemplo, ahorramos básicamente el 70% del costo de lo que pagamos, obviamente por empresas internacionales. Aquí lo producimos a una tercera parte de su costo. Creo que es un momento de una nueva plataforma, un nuevo paradigma, a través del cual México puede empezar a generar proyectos de base tecnológica, científica, de investigación de gran alcance. Y bueno, esta pandemia está dando muestra de ello, pero también la intención del gobierno de intervenir en estos rubros muy importantes. La industria farmacéutica había estado también históricamente arraigada, integrada en el nicho únicamente de los particulares, y pagamos grandes cantidades de recursos desde las familias por suministrar los medicamentos básicos o elementales para nuestras familias. Nada más con el puro tema de la logística, ¿no? Y del transporte ya te subían una cantidad importante de dinero. Pues ahí está. A mí me gustaría pasar rápidamente con esto, porque también ya lo estamos viviendo, que hay pues otra vez unas ganas de hacer de esto propaganda política. Regularmente es como aquellos que gritan al ladrón cuando el ladrón es el que grita. Y me llama mucho la atención porque hemos visto gente que son los llamados impresentables, haciendo y recordando como si de verdad
tuvieran la autoridad moral para hacerlo, que consumir, por ejemplo, eso de las, digamos, vacunas que vienen de China o de otros países sería tanto como caer en una baja calidad, esta actitud clasista. Ahora otros hablan de corrupción porque están utilizando a estos candidatos y otras gentes que van a ser, digamos, promovidos por el partido del gobierno, así lo ven, o sea, lo están estructurando. ¿Qué podemos decir respecto a estas campañas? Incluso hoy alguien mencionaba en la mañanera que de plano en el gobierno del estado de Jalisco, pues no le estaban entrando al tema de las vacunas. ¿Será que de verdad vamos a tener una sobrepolitización del tema y no habrá posibilidades de verdad de cumplir con el objetivo de la vacunación? ¿Cómo la ves, Iji? ¿Crees que ese sectarismo partidario nos lleve a eso y a ese nivel bajo de la política, hablando de salud y otras cosas? Pues complicado está. Es una situación en que estamos viviendo en el país desde hace tiempo. Al generarse este proceso de infodemia, aunque hace poco realmente que se le puso el término, pues ya vivíamos, académicos, investigadores ya lo habían mencionado como la era de la posverdad, como la era de las fake news, etcétera, ¿no? Hay muchos estudios ya que aducen o que clarifican, tienen la hipótesis clara, ya confirmada, pues, ¿no? De que nos guiamos más por la pertenencia a los grupos a los que pertenecemos. Y estas personas, desgraciadamente hay muchos, pues es obvio que van a generarse un espacio y que se aprenden el caminito. Ya decía yo hace tiempo el caso de Twitter, ¿no? Twitter se ha vuelto pues el campo de guerra, ¿no? O sea, quieres enlodar a alguien, quieres pegarle, quieres comprar bots. Y la verdad es que lo sabe Twitter, o sea, lo sabe la gente. No, tampoco lo desconoce Mark Zuckerberg de Facebook, ¿no? Pero pues, sí, así el campo de los sales es Twitter. Este grupo de personas, el video al que estamos aduciendo en especial, lo sacó un grupo y es particularmente importante referir su extracción, explicar de dónde viene para entender un poco el fenómeno, en lo particular, este caso particular para entender el fenómeno general. Se hacían llamar la quincena. Y en realidad, pues tienes a gente como Roy Fit ahí, como Raúl Flores, expresidente del PRD en la Ciudad de México, relacionado pues directamente con Mauricio Toledo, por ejemplo, con Héctor Serrano, Los innombrables, ¿no? Eso sí que son impresentables, innombrables y Bueno, hasta el senador horrorizantes. que fue presidente de los derechos, digo, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Caramba. Es correcto, ahí anda también, por ejemplo, Salomón Álvarez y Chautemps, Casa. Álvarez y Casa, que pues presentó una propuesta que parecía muy viable, muy ciudadana al principio y después pues dijo, pues chao chavos todos los demás, eso es para mí nomás y ahí los dejo, ¿no? Y pues el tema ciudadano para nada, ¿no? Hubo una vinculación con una parte de la oposición que le permite ir como tejiendo un futuro, pero nada más. El otro es Álvarez Maínez, el cual creo que es el centro, la cabeza, el eje. Es el orquestador, dicen algunos. Sí, fíjate que ¿cómo decirlo? Fue ferviente Andrés Manuelista, pero ferviente, ¿eh? O sea, era así de veladora, así de... Era el director de la jornada de pero antes de Aguascalientes, eso, ¿no? sí, utilizó la jornada, pero eso fue después. La jornada de Aguascalientes nadie la leía, porque como es un diario de izquierda, pues Aguascalientes es muy tradicionalista y pues nadie la leía. Así que entonces se trepó Álvarez Maínez, pero esto fue después, Carlos. Primero fue ferviente admirador Andrés Manuelista y se subió a la 4T. Cuando le dijeron, sí, chavo, pero pues no va a haber puestos. Dijo, ¿cómo? Pues si yo a eso vine, pues sí, pero no va a haber. Entonces se volvió un crítico acérrimo, pero acérrimo de verdad. Anti. Y entonces, sí, anti 4T, totalmente. Entonces se subió a la jornada, que nadie la quería, y entonces hizo de ella una porquería, porque además hizo un movimiento pseudo ciudadano de jóvenes, en el cual pues, platicaban los chavos de sus aspiraciones y de lo que estaba mal. Pues no se sacó una foto él al frente de todos en la jornada que él dirigía como... O sea, terrible. Bueno, pues ahí están, ¿no? Digo, para irlos viendo. ¿Tendrán alcance, Oscar Ruiz? ¿Tú crees que les alcance y que siga? Digo, creo que la campaña de lodo va a continuar, no le veo que vaya a bajar, pero alcanzará para que bloqueen, para que impidan, para que de verdad
lesionen la percepción del ciudadano sobre lo que está haciendo y cómo se está construyendo esta cuarta transformación? Pues es una acción desesperada de todos los detractores que han, sido distraídos de sus privilegios políticos, económicos y de relaciones, de tráfico de relaciones en administraciones anteriores. Tratan a toda costa de tomar cualquier ventaja de cualquier posición en la agenda del gobierno federal y gobiernos locales para intervenir y generar también incertidumbre y obviamente mala información. Pero no les va a alcanzar, mi buen Ulises. La ciudadanía cada vez está más informada y cada vez se informa más de los antecedentes y de la trayectoria de cada uno de estos políticos. Creo que no va a ser suficiente para esta siguiente elección. Creo que se van a quedar obviamente al margen de poder aspirar a un cargo de carácter político, de representación popular. Y bueno, creo que la ciudadanía está muy entendida, sobre todo pues, en la Ciudad de México, pero también en todo el país. Ya no hay sorpresas en este ámbito. Muy bien. Y tú que los conoces, Carlos, ¿tú crees que van a tener algún tipo de alcance en el sector, no sé, medio, los millennials, los que están, digamos, también muy molestos en el otro sentido de otros privilegios, alcanzarán a ser, digamos, la base de muchos de los que estaban trabajando en noticieros o en comentarios? Digo, tal vez los refiere en breve a alguien tan importante como Loret de Mola o alguno de estos. ¿Cómo la ves tú? Le están apostando a un desgaste que es natural de la administración pública. Vamos, que el ejercicio de gobierno obviamente te significa ciertos golpes, y lo hemos platicado en el sentido de que pues, Andrés Manuel no tiene pararrayos y todo lo está recibiendo él, tanto lo bueno como lo malo, lo cual se refleja en las encuestas, en donde sigue estando bastante alto en cuanto a la popularidad se refiere, ¿no? Y o sea, no ha sabido de tener esta lógica del viejo quehacer político de los fusibles, ¿no? En este sentido, entonces no hay quien pague los platos rotos y todo lo está recibiendo él, tanto lo bueno como lo malo. La intención del Movimiento Ciudadano, entiendo que lo que plantea es presentar ciertas caras nuevas y con un matiz de ciudadanía, ¿no? Pero vamos, impresentables tienen todos, no solamente, no solamente la oposición, también hay bastantes impresentables en el partido, en el gobierno, ¿no? Entonces, le apuestan, yo creo que a eso, a hacer una ronchita, mantener el registro. Es muy posible que lo pierdan en algunos lados fuera de Jalisco y la Ciudad de México, ¿no? Es en donde yo les vería más posibilidades. En tratar de venderse como esta izquierda con la que se puede dialogar, la izquierda bonita, ¿no? La izquierda nice, ¿no? Con la que se puede dialogar, con la que se puede llegar a algún acuerdo, ¿no? Estereotipando y poniendo de que, caracterizando a Morena como la izquierda radical, con la autoritaria, etcétera, etcétera. Esa es básicamente la campaña que están siguiendo Movimiento Ciudadano, pero vamos, coincido con Oscar en el sentido de que ese discurso ya está muy visto, pues ya es un discurso muy quemado, muy agotado, que no creo que les alcance, solo como para mantener tal vez el registro y aspirar a retraerse y aspirar a hacer alguna otra cosa para el 2024. Es lo que le auguraría yo a Movimiento Ciudadano, y donde tengo algunos amigos a los que estimo de verdad. Y hasta usas sus playeras de naranja, man, no te hagas. Naranja. Yo sería más bien de una opinión que creo que vale la pena pensar. Por ahí se los digo, comparto. Yo creo que ellos están apostando a hacer un poco la conciencia crítica, no están pensando ya ni en ganar. Y creo que están buscando este segmento intelectual que se ha sentido lastimado, vilipendiado, ofendido, ¿no? Y así como que las clases y no entienden. Y quieren apostarle a ese nicho. Y creo que la verdad es la idea de tener un nicho en la opinión pública, los cuales los escuchen y seguirse protegiendo. Y creo que es una mala estrategia. No les va a alcanzar porque de verdad al final del día muchas de las cosas van poniéndose sobre la mesa. Por ejemplo, recordarán ustedes, ahí estaban también en la promoción de, por favor, presidente, deje ya en paz sus proyectos, por lo menos temporalmente, y dedique una estrategia y escuche a los que verdaderamente saben cómo parar la pandemia para que con esa ruta usted mejore y saque al país y nos entienda y nos oiga que nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Es como la reivindicación de que la tecnocracia puede finalmente salvar al mundo después de todo el desastre que dejaron. Creo que es muy pésima esa estrategia porque carece de soporte más allá de sus propios intereses. Pero bueno, van a enlodar, creo que van a seguir, lo van a intentar y van a esperar que ya después sea el INE o la FEPADE o quien le corresponda la que lo sancione y victimizarse. Ojalá de verdad y se pueda tener una visión distinta al respecto. Bien,
pues yo doy esta opinión y ahora quisiera que pasáramos a un tema completamente distinto, que no tan lejano de lo que hemos hecho. Hoy finalmente entra en funciones la maestra Delfina Gómez como secretaria de Educación. Creo que es importante su comentario, compañeros. Hagamos una ronda. Estamos ya en los últimos minutos, en los 10 minutos de nuestro espacio, y pues rápidamente le cedo la palabra a Oscar Ruiz, con quien él ha tenido mucho contacto con Delfina. De hecho, él fue el que le amaestró a los gatitos. No es cierto. Oscar Ruiz, adelante, por favor, tu opinión. Está desconectado tu micrófono, amigo. Entonces ya perdiste el uso de la palabra. Le damos la palabra ahora. Una importante consideración, creo que ahora es la intención de la maestra Delfina recuperar las riendas de la educación a nivel nacional, generar una educación pública de largo aliento y que la Rectoría de la Educación pueda radicarse en futuros momentos en, obviamente, este espacio de los académicos, de los profesores, de los que están enrolados más en esta actividad cotidiana. Y bueno, se espera mucho. Tenemos que recuperar un gran nicho que es la educación en México y que descuidamos enormemente en otros momentos. Y cultivar, proveer en todos los escenarios. Después del año 2000, ya se viene una modificación importante en la población pequeña, en la población joven. Seguramente próximamente van a cerrar en los próximos años muchas primarias. Vamos a tener que generar más escuelas de educación media superior y superior, por supuesto, para dar cabida a la formación de todos los habitantes en México. Entonces, es un problema muy, muy interesante, muy bueno, Ulises, pero yo preferiría que tú nos dieras más luz a este respecto, porque tú eres el especialista en el ámbito académico. Bueno, pues digo, a reserva de si no quisiera hablarlo Sigi o Carlos, que también... Adelante, maestro, adelante, por favor, le cedo. A mí me da de verdad mucho gusto y creo que va a ser un hito. Creo que la prelación de su sapiencia. El decir que por ser una maestra, pues ha llegado por primera vez a alguien desde su formación de normalista, pasando por todas las etapas de trabajo dentro de una escuela pública. Ella llegó a ser directora y desde luego docente, y tiene maestría especializada en temas educativos por la parte de una universidad de estudios superiores, y es una mujer que además ha participado en la política, ha tomado decisiones, y creo que vale la pena decirlo, sería de verdad alguien que con su sensibilidad podría tener mayor cercanía con el magisterio en el sentido de su empatía por el proceso. Cosa que era lo que presumía, ustedes recordarán mucho, la maestra Elvester, ¿no? Que ella decía que había dado, lo curioso es que Elvester tuvo un paso así casi meteórico en cuanto a plazas allá en Chiapas, y recordarán que pues luego hasta le costaba leer lo que era una epidemia entonces como la H1N1 y se equivocaba, ¿no? Pero bueno, creo que ahora a mí me parece que es mucho más importante el caso de suponer que la señora Delfina, la maestra Delfina, no solamente toma en sus manos una responsabilidad enorme, que ya tiene cierto camino recorrido, ya está muy, digamos, en términos reales amortiguado, y yo diría hasta bien correlacionada a relación con el sindicato, porque ustedes recordarán que la principal demanda era que se echara abajo la famosa ley de educación, ¿no? Que tenía pues una serie de principios, entre ellos la evaluación docente, y sacar a los maestros en mucho de la responsabilidad de la formación y dejárselo otra vez a un grupo de tecnócratas quienes harían las evaluaciones. Creo que lo que vale la pena decir es que llega la señora en uno de los mejores momentos, y habría que ver si impulsa también nuevos contenidos. Yo le auguro una buena posibilidad de que realmente se trabaje y se modifique. Decías bien, Oscar, la habíamos descuidado. Yo diría, no, la descuidaron deliberadamente la educación, se le maltrató, se le marginó, se le condicionó, y durante mucho tiempo los que venimos de las escuelas públicas sabíamos que tenían ventajas los que estaban o venían de escuelas privadas. Se vendió durante mucho tiempo la idea de que solamente aquellos que habían egresado de universidades privadas tenían mayor calidad y prestigio de las universidades públicas, y si además habías estudiado en escuelas públicas desde la primaria, pues era muy probable que carecías de una formación sólida y contundente. Creo que ahora lo que viene en mucho es hacer posible que reivindiquemos la educación
como esto que durante mucho tiempo fue el discurso de la revolución, es que la educación nos haría la promoción social, nos haría la posibilidad de crecimiento de la población y que por tus méritos, por los méritos educativos, obtuvieras la posibilidad de insertarte en otro nivel dentro de la sociedad. Y yo diría hoy, por los méritos educativos, vivir en sociedad y convivir de una manera distinta a la que habíamos tenido, que era la de la imposición, la de la gandalle, la de la fuerza, la del que tiene más, el que es corporativo, el que se aprovecha del poder, y ahora tendríamos que reeducar de una manera distinta. Es una gran misión, creo que habrá que ver cómo se cumple con todos los acompañamientos y cuadros. No creo que deberíamos dejar también que es un espacio político sustantivo. Ella peleó por el gobierno del Estado de México, recordaremos, fue candidata a gobernadora del Estado de México. Será la elección, digamos, más importante previo a la elección del 24. En 2023 se lanzarán los candidatos para la gubernatura de ese estado, uno de los estados con mayor población y mayores ingresos, y no es de menor factor, de menor trascendencia que alguien como la maestra Delfina vuelva a ser en algún sentido la próxima candidata o alguien cercana a este equipo político con el cual se ha trabajado. Entre ellos he mencionado a Horacio Duarte, actual encargado de las aduanas, y otros, para otro que representó en el Estado de México un grupo político importante como fue el doctor Higinio Martínez. Creo que también estaremos viendo este tipo de fenómenos. Por supuesto, habrá que imaginarse que habrá también procesos de descentralización importantes. ¿Se acuerdan que se tenía que irse a Puebla? También estamos hablando de las universidades, de la red de universidades Benito Juárez. Estamos hablando de un enorme trabajo que yo espero se consolide en los próximos 2 años. Y bueno, yo aquí dejaría mi comentario. Enhorabuena para la maestra Delfina, enhorabuena para la educación básica, y yo esperaría también para la media superior, y un trabajo importante para la educación superior. No sé si tú quisieras agregar algo, Carlos, Sigi, por favor. Oh, Delfina tiene un reto importantísimo en el sentido de que a ella le va a tocar regresar a las aulas, ¿no? En todos los niveles, desde básica hasta superior y posgrados. También otro de los principales retos es recomponer, vamos, quienes han podido salir a caminar por alguna de las ciudades, cada vez son más y más y más las escuelas que están cerrando sus puertas, las escuelas privadas, obviamente me refiero, dado que no están pudiendo sostener ni la nómina, y la educación a distancia se tiene que repensar. En ese sentido, si bien fue la alternativa a la que Esteban se acogió, la educación a distancia en términos masivos sigue siendo una deficiencia, sigue siendo un tema, sigue siendo una pata coja en la mesa de la educación que se tiene, ¿no? Valdría la pena repensarla y echarle un poco más de presupuesto para diseñar la transferencia de los contenidos, de los planes de educación, a hacerlos realmente a distancia para que puedan ser asequibles, en el entendido también de que, vamos, no toda la conectividad, no todo el país tiene conectividad apropiada, y hay sectores en donde no necesariamente tienen o laptop o teléfono inteligente, y eso también está haciendo que cada vez se retrasen más. Yo esperaría que la educación superior fuera una apuesta interesante para... perdón, vale, seguimos entonces. Ya lo estaremos preparando. Muchas gracias, Carlos. No te voy a poder dar la palabra, Sigi, discúlpame. Lo abordaremos en la siguiente. Nos vamos, compañeros. Esperen mi demanda. Ándale, pues, éntale. Nos vemos. Cuídense. Por favor, recuerden. No baje la guardia. Estamos en semáforo naranja. Bueno, cuando les llegue la notificación, no digan que no les avisé. Nos vemos. Esto fue El almuerzo picante. picante. Beso para ellas, abrazo para ellos. Cuídense. Abrazotes. Cuídense mucho.